Hola, me llamo Julen Hernández, soy periodista especializado en política internacional. Voy a empezar con un titular un poco sensacionalista y es que nos están mintiendo. No todos, no siempre, no quizás siempre con la peor intención, pero nos están mintiendo. ¿Quién? Los datos, las estadísticas, el gobierno, los medios de comunicación, prensa, radio, programas de entretenimiento, politólogos, periodistas, pseudocientíficos, influencers. En este vídeo no vamos a entrar al trapo analizando por qué miente cada institución o cada persona, pero sí que les vamos a declarar la guerra. La desinformación y la mentira son armas muy peligrosas y nosotros tenemos que estar 100% preparados para poder hacer frente a todas ellas. Tenemos que ser rápidos, tenemos que ser inteligentes, muchas veces muy pacientes y en definitiva responsables. Hoy vamos a hacer un taller práctico. He preparado 6-7 temas que vamos a analizar. Entre todos y todas podéis coger un papel y hacer vuestro propio análisis o simplemente podéis atender a este vídeo. Es súper importante empezar este vídeo diciendo que un artículo de 500 palabras puede estar perfecto, puede tener todas las evidencias científicas que queramos, pero a la mínima que usamos mal una palabra queriendo o sin querer, puede cambiar el significado de todo el artículo. Muchas veces, queriendo sin querer, se utilizan ciertas fuentes que no se investigan para justificar la opinión de cada persona. Las opiniones son opiniones. Las opiniones pueden estar basadas en determinadas fuentes que si no analizamos esas fuentes podemos dar por buenas. Cuando habléis con la familia o amigos, cuando estéis en redes sociales, mucho cuidado con la gente que dice que basa su opinión en determinada fuente. No, es que mi opinión es buena, mi opinión es válida, mi opinión es certera, mi opinión es coherente, porque lo dicen estos expertos. Mi error. Puede ser que sea certera, puede ser que haya detrás una evidencia científica que justifique lo que tú opines, pero para eso hay que analizarlo. No simplemente porque alguien diga que se basa en lo que han dicho unos expertos, lo tenemos que dar por bueno. Porque no sabemos qué expertos son, no sabemos en qué medio de comunicación lo han dicho, no sabemos cuál es su interés. Y no sabemos quiénes son esas personas, no sabemos si son expertos, quizá nos están mintiendo. Entonces, dos cosas. Lo primero, vamos a dar el beneficio de la duda a la gente que nosotros seguimos, no las vamos a tachar de gente tonta directamente. Puede que si hay algo que se ha dicho que no es 100% correcto, puede que hayan metido la pata y esa gente esté confundida. Vamos a tratar a esa gente con respeto, pero evidentemente en el mismo medio que se ha publicado esa mentira hay que responder. Y eso lo podemos hacer entre todos y todas. Y la segunda es que no todo es mentira, pero casi todo roza la desinformación. Empezamos. He preparado 7 ejercicios. Palabras clave, frases, algún link que he apuntado aquí. La primera frase que tengo aquí apuntada es: los tomates son rojos. Cualquier día, cualquier hora, cualquier persona que me pregunte: Julen, ¿de qué color son tomates? Los tomates son rojos, punto, y ya está. Damos por terminada la conversación. Y mi camiseta es negra y tiene rayas blancas y rojas. Vamos a intentar analizar eso. Cuando estoy investigando, cuando estoy intentando sacar certezas de alguna de las cosas que se ha dicho que yo estoy dudando, que no estoy seguro si es 100% real, lo que suelo hacer es, suelo coger una página, un cuaderno, cualquier sitio y escribo certezas. Y voy escribiendo las certezas que tengo. Entonces, la certeza que tenemos ahora, o la certeza que hemos mencionado, son los tomates son rojos. Y escribo en mi página los tomates son rojos. Porque si vamos a Google y ponemos tomates rojos, nos salen los tomates rojos. Lo primero, imágenes. Google Imágenes está lleno de tomates rojos. Si buscamos en todo, La Vanguardia, los tomates rojos y redondos. Tomates rojos perfectos. Shutterstock, tomates rojos. Podemos sacar una primera conclusión preliminar y es que existen tomates rojos. Pero ¿qué pasa si cambiamos el color? Tomates amarillos. Hay tomates amarillos. Otro color, tomates morados. Existen tomates morados. Tomates verdes. Existen los tomates verdes. Tomates negros. Existen los tomates negros. Entonces lo que habíamos analizado, lo que habíamos dado por hecho nosotros de la frase de los tomates son rojos, vemos que no es la certeza absoluta. Así que ahora toca corregir. Suena extremadamente pedante y en mi día a día no hubiese utilizado esto. Pero usar como certeza los tomates son rojos no es cierto, no está bien. Falta una palabra. Hay que poner los tomates también son rojos, porque existen de otros colores. Y esto ya se queda en la página como certeza porque los tomates también son rojos, es una frase que es correcta. Es un statement bastante sencillito, así que lo hemos simplemente podido comprobar con Google Imágenes y que todo el mundo sabe que hay tomates de distintos colores. Segundo ejercicio, polémica con Cibio. Cibio es una organización independiente sin ánimo de lucro que exige o trabaja por la transparencia en el gobierno. Os recomiendo muchísimo que les sigáis en Twitter porque van indagando lo que hay detrás de cada palabra del BOE, lo que hay detrás de cada número que se da en las estadísticas y es un ejercicio bastante interesante para analizar la realidad.
¿Cuál es la polémica de ayer? Os lo enseño aquí. Ayer de repente sale Eva Belmonte haciendo un retweet citado del periódico de La Razón diciendo: nosotros no hemos hecho ningún estudio de ese tipo ni que se le parezca, pero ni de lejos, no hacemos esas cosas. Por favor, corregid la noticia porque no es cierto. ¿Qué pasa? Que La Razón publicó un tuit con una noticia diciendo: la factura del confinamiento, 11.400 euros por cada español. Las medidas de distanciamiento podrían haber llegado a su punto de inflexión según la Fundación Cibio. Lo primero, Cibio no es una fundación. Cibio es una organización. Vale. Ejercicio, la certeza. Vamos a escribir: cada persona cuesta 11.000 euros, dice La Razón, que dice Cibio. Para que no nos la cuelen, es súper importante, además de hacer research en determinados días sobre determinados temas de los que tengamos duda, es estar leyendo bastante, siempre. Y no siempre activamente, sino también a veces pasivamente. Lo que me refiero es seguir en Twitter cuentas de instituciones europeas, instituciones españolas, organizaciones independientes que buscan sacar pues, la transparencia del gobierno, agencias de fact-checking, no solo de España, sino también de Europa y del mundo entero. Buscad periodistas independientes y aprenderos más o menos cómo funciona cada persona. Cuando se hace todo eso y cuando se va leyendo, uno se da cuenta de que muchos medios e instituciones europeos denuncian la falta de objetividad que hay en determinados medios españoles. Hay medios de comunicación, por ejemplo, periódicos, que se tuercen a la derecha. Y se tuercen y no terminan nunca hasta llegar a la extrema derecha. Y por eso os quiero mencionar este artículo de Axios, que es un artículo del abril 28, What Experts Say Works for Combating Coronavirus Misinformation. ¿Qué dicen los expertos que funciona para combatir la desinformación pues, en esta época de coronavirus? El punto número 3 dice Label Misinformation at the Source Level. Es súper importante que todos los días o todas las semanas vayamos leyendo para ir aprendiendo de qué palo tira cada medio de comunicación. No hay que generalizar porque puede que de vez en cuando La Razón saque artículos buenos, bastante objetivos, con evidencia, donde lo escriben periodistas bastante también objetivos y pues coherentes. Pero en general La Razón, al igual que OC Diario, no es un medio de comunicación al que hay que dar demasiada importancia. Importancia sí porque tiene mucho poder en la burbuja de votantes de extrema derecha y puede crear una opinión generalizada. Es muy fácil que la gente que lee La Razón crea todo lo que ponga en La Razón. ¿Qué significa que cada persona cueste más de 11.000 euros? No tengo ni idea. He intentado leer el artículo, no me he enterado de nada. He intentado leer la fuente, que es una persona de una fundación, no me he enterado de nada. Pero es bastante chirriante que un periódico tan conservador, vamos a decirlo así, como La Razón, utilice datos de Cibio. Porque son dos cosas totalmente distintas. A la hora y media de publicar ese tuit, La Razón borró el tuit admitiendo que se habían equivocado de fuente, que la organización, institución, fundación que había dicho esto no era Cibio, sino la Fundación Civismo. Así que todo esto ya cambia la perspectiva. Yo que le doy bastante importancia y que me fío bastante de lo que publica Cibio, podía haberme creído este titular y si hubiese entendido el artículo me podía haber creído el artículo. Pero cuando vemos La Razón, periódico del que yo no me fío demasiado, usando una fuente que se llama Fundación Civismo, al que te metes para investigar y ves que el director también escribe artículos de opinión en OC Diario, dices, ya está. Te das cuenta de que no tienes ni idea de si esto será cierto o no y de qué implica que cada persona cueste 11.400 euros o 11.140 y ni siquiera de dónde han sacado ese dato y también por qué se tiene que poner precio a la gente. ¿Cuánto cuesta una vida? Bueno, así que cuando tachamos Cibio y hacemos el cálculo matemático de La Razón más Fundación Civismo más OC Diario, vamos a poner todo el artículo en duda. No estamos 100% seguros de que es mentira, pero como tampoco estamos 100% seguros de que es verdad, no nos lo vamos a creer, no le vamos a dar retweet, vamos a intentar no sacar este tema en conversaciones y si en algún momento vemos que alguien utiliza esta información en redes sociales o en una conversación, les vamos a avisar de que cuidado, no es Cibio, sino es Fundación Civismo, cuidado porque estas tres partes mencionadas tienen una ideología de extrema derecha y también las instituciones europeas nos han avisado de que los medios de comunicación, sobre todo periódicos que tienen una ideología de extrema derecha o de derecha, son mucho más propensos a crear fake news, bulos o desinformación. Así que no borramos esta certeza, pero lo clasificamos. Ejercicio número 3. Baños romanos en Estados Unidos. Un artículo de La Vanguardia que ahora se titula Una pareja descubre por sorpresa un baño estilo romano construido bajo el suelo de su nueva casa. Hace unos días, el 28 de abril, se llamaba... La Vanguardia dice, una pareja descubre por sorpresa una terma romana construida bajo el suelo de su nueva casa en Estados Unidos. Es un artículo inofensivo. No hay manera política o ideológica de entender este artículo. No va a desmontar gobiernos, no le va a dar más poder a la derecha o a la izquierda o al centro, no va a hacer que más gente sobreviva o muera. Pero nos hace darnos cuenta de que una pequeña errata en la redacción de un periódico puede significar mucho. Puede significar que una persona que no sabe mucho de historia
se lo crea. Y esto lo podemos extrapolar a todas las noticias que vemos y leemos todos los días en todos los lados, incluidos redes sociales. Esto es imposible. El Imperio Romano está en Roma, está en Italia y de ahí se expandieron a distintas localizaciones más de Europa. Pero el Imperio Romano no llegó a Estados Unidos. Periodo histórico. Roma. César Augusto es proclamado emperador en el 27 a.C. Se mudan a Constantinopla en el 300 y luego sobreviven a duras penas hasta el 1400. Pero las Américas se descubrieron en el 1492 cuando la caída del Imperio Romano es anterior. ¿Qué pasaba en esta noticia? Que fue un fallo de traducción. Porque la pareja que compró esa casa y que se mudó se apellidaban los Ronsman. Les habían avisado de que los anteriores dueños tenían una especie de spa chiquitito en algún sitio de la casa, pero que lo habían tapado. Entonces estos, los Ronsman, habían ido y habían descubierto que sí, que evidentemente había un spa. Y ahora es el spa de los Ronsman, no del Imperio Romano. Y menos mal que no han puesto quién es el autor de esta noticia, porque realmente hay que tener un poco de dos dedos de frente a la hora de escribir noticias, que evidentemente todos podemos tener fallos, ¿eh? Yo soy el primero que tiene un montón de fallos, pero te tiene que chirriar cuando estás escribiendo que en Estados Unidos han encontrado una terma romana, por favor. Bueno, enhorabuena a los Ronsman, que se han ganado un spa gratuito en su casa. Siguiente tema, cosa que ha hecho que yo deje de seguir Antonio Maestre. Antonio Maestre, cuenta de Twitter verificada, muy importante, 373.000 seguidores, también pues bastante importante. Periodista La Marea, El Diario, Jacobín, La Sexta, Telemadrid, Radio Euskadi, ha publicado un libro que se llama Franquismo S.A. y 164 personas que yo sigo le siguen a él. Entre ellos, Todo es Mentira, Ministerio de Igualdad, Elkarrekin Podemos. Le damos una credibilidad bastante alta a este señor. Y en esas cosas que no hay que creerle de vez en cuando a este señor, está esto. No sé qué polémica tienen ahora mismo en Telecinco con un señor de extrema derecha que tiene un canal de YouTube y que le puso los cuernos a no sé quién. Está en todos los lados, pero quizá no le he dado toda la importancia que se merece a la noticia y he pasado bastante. La cosa es que en no sé qué programa utilizaron los vídeos de YouTube de esta persona de extrema derecha que tiene un canal de YouTube. Al ultraderechista no le ha gustado que en estas televisiones comerciales se usasen sus vídeos para hablar, sea bien o sea mal, me da igual, pero para hablar de ellos. Y yo que sí que sigo a Antonio Maestre, veo que el 29 de abril publica: espero que el abogado sea más listo que el cliente que ha tenido en desgracia y que se lea las condiciones de uso de YouTube, porque el señor ultraderechista ha dado aviso a su abogado de que por favor denuncie y demande a las televisiones comerciales que han utilizado este vídeo. Y va Antonio Maestre y publica una captura de pantalla de las licencias de YouTube. Licencia de YouTube y licencia de otros usuarios, donde dice: también otorga a cada usuario del servicio una licencia mundial no exclusiva, gratuita, libre de regalías para acceder a tu contenido a través del servicio y para utilizar dicho contenido en la medida de lo permitido por las funciones de servicio. Que si una persona sigue a Antonio Maestre y se piensa que todo lo que publica esta persona es del todo verídico o piensa que nadie se puede equivocar, pues lees esto y te sigues riendo y ya está. Pero es que aquí nos estamos metiendo en cosas un poco más complejas. Que da la casualidad que por mi experiencia en 8 años y medio en YouTube, a mí me sonaba alguna cosa de estas y me chirrió lo que puso Antonio Maestre. Investigué las políticas de uso de YouTube y vi que no era así. Antonio Maestre se reía de esta persona ultraderechista y de su abogado porque iban a denunciar a televisiones comerciales por haber utilizado su YouTube, cosa que Antonio Maestre decía que sí que se podía hacer porque las políticas de uso de YouTube lo permitían. Cosa que si te paras a leer las condiciones de uso de YouTube y lees un poco más abajo, aunque todo es bastante complejo, se ve que no es del todo así. Siempre es súper importante intentar ir a la base de la fuente. En este caso, Antonio Maestre comparte captura de pantalla de las políticas de uso de YouTube. Vamos a leer esas políticas de uso que dicen. Lo primero, nos tiene que chirriar. YouTube es una empresa privada, es una empresa con ánimo de lucro que pertenece a Google y que tiene de empresa madre a Alphabet. Y suena bastante extraño que si YouTube quiere ganar dinero de anunciantes, YouTube permita que el resto de personas o televisiones comerciales cojan esos vídeos y los emitan en todos los sitios donde YouTube no está viendo un solo euro porque el dinero de la publicidad se lo llevan esos canales comerciales. Entonces tú te metes a leer las políticas de YouTube donde de repente dice en el apartado de permisos y restricciones, dice: puedes acceder al servicio y usarlo, tal cual se pone a tu disposición, siempre y cuando cumplas con lo establecido en este contrato y en la ley. Puedes ver o escuchar contenido para fines personales y no comerciales. Primera pista. Puedes hacer lo que quieras con este vídeo, lo que quieras dentro de tu casa tú, en tu soledad, siendo un individuo, una sola persona, sin obtener ingresos de esto. Lo que no puedes es utilizarlo con fines comerciales. No está permitido acceder, reproducir, descargar, distribuir, comunicar al público, transmitir, emitir, mostrar, vender, licenciar, alterar, transformar, modificar, usar de cualquier otro modo cualquier parte del servicio, el contenido, salvo a: según lo especifica permitido en el servicio; B, con el permiso previo y escrito de YouTube; C, según lo permita la legislación vigente. Así que aquí vemos que
sin el permiso del dueño del canal y sin el permiso de la propia plataforma de YouTube, nadie puede utilizar esos vídeos con fines comerciales. Y a mí me ha pasado. A mí me mandaron un correo desde Todo es Mentira, el programa de 4 de Risto Mejide, para pedirme permiso para utilizar mi reportaje o cachos del reportaje que grabé con Irene Montero para emitirlo en su canal de YouTube. A mí me parecía bien. Y yo les dije que sí. Al decirles que sí, evidentemente se ve que yo no les voy a denunciar. Vamos a coger la hoja de certezas y vamos a escribir que Antonio Maestre dice que YouTube sí que permite que los medios de comunicación comercial convencionales utilicen y cojan vídeos de YouTube para emitirlos en sus plataformas. Vamos a tachar eso y vamos a poner la verdad. Antonio Maestre está equivocado, YouTube no permite eso. Luego al poco rato hizo un retweet citado Georgia, donde dice: no se puede, trabajo en una productora especializada en subir contenido a YouTube y si alguien quiere usar nuestro contenido necesitan permiso explícito por nuestra parte. ¿Te crees que las cadenas de televisión subirían contenido a la plataforma si esto no estuviera protegido? Y va quedando más claro de que Antonio Maestre había mentido. Quizá no queriendo, quizá se había equivocado, pero no lo estaba rectificando y ese tweet sigue en su cuenta de Twitter. Al poco rato le escribí, le dije: hola Antonio, ¿has podido verificar lo que hemos dicho tanto Gominuque como yo? Aprecio mucho tu trabajo y estoy seguro de que leerás la letra pequeña y 1. Nos corregirás en el caso de que nos hayamos equivocado nosotros, o 2. Borres tu tweet porque no es 100% cierto lo que dices. Antonio Maestre no dio señales de vida, así que este tweet del 29 de abril a las 12:42 está en Twitter. Un tweet que no es cierto, un tweet que no dice la verdad. Que en el supuesto caso de que haya una denuncia y esta persona de YouTube ultraderechista y su abogado interpongan una denuncia y quieran llevar a los tribunales, no sabemos cómo van a reaccionar los jueces porque quizá entienden que estos vídeos tienen un carácter informativo muy importante que ya sobrepasa las políticas de servicio de YouTube y que utilizar unos segundos del propio vídeo para ilustrar una noticia más grande o más importante está justificado, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Antonio Maestre ha mentido. Lleva 484 retweets, 1700 likes. Esta mentira ha volado, esta mentira ha llegado a muy lejos. Antonio Maestre nunca me respondió ni a mí ni a Georgia, así que para mí esta persona que no ha rectificado, que ha decidido no rectificar porque está todo el día en Twitter, sé que lee los comentarios, tampoco hay tantos comentarios, ha perdido el valor informativo que yo le daba hasta ahora. Ahora sé que además de ser incendiario no es una persona que luche por la verdad absoluta. Hemos pasado ahora mismo el ecuador del vídeo y empiezan los 3 temas muy importantes. Lo primero, ¿qué ha pasado con Kim Jong-un? Kim Jong-un es un político y militar norcoreano. Es catalogado por sus opositores internacionales como un dictador. No tiene oposiciones en el propio país, pues desde el 30 de diciembre del 2011 es el tercer gobernante de la República Popular Democrática de Corea. Corea del Norte es un país que no es transparente. Tiene muchos secretos, van dando la información que quieren cuando quieren y esa información es de aquella manera y debido a su secretismo hay muchísimos rumores que dicen que Kim Jong-un ha muerto. Esta información salió hace unos días donde un medio independiente de China, de Japón o de Corea del Sur dijo que habían tenido esta información de que Kim Jong-un había fallecido después de no sé qué operación. Si os digo la verdad, creo que ahora hay cosas más importantes que analizar que la muerte de Kim Jong-un y que es imposible saber si está vivo o muerto. Pero sí que podemos hacer el pequeño esfuerzo de ir a la fuente base o a una fuente un poco más oficial que no un medio independiente de no sé dónde dice que Kim Jong-un ha muerto después de una operación. El 25 de abril vi que un medio de comunicación se hacía eco en Twitter de lo que decía otro medio de comunicación independiente sobre la muerte de Kim Jong-un. Yo retuiteé ese tuit citado pues poniendo unos ojos en plan porque este señor que se sepa no tiene ni hijos ni hijas. ¿Habrá fallecido por el coronavirus? Nadie sabe. ¿Hay coronavirus en Corea? Nadie sabe. Y a los pocos minutos, Alejandro Cao, que es delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de Corea del Norte. Salen muchísimos medios de comunicación españoles. Pues resulta que él tuiteó: esto es oficial, : la información sobre el grave estado de salud de nuestro mariscal Kim Jong-un es falsa y malintencionada. Gracias por preocuparse, pero ruego a los periodistas que consulten las fuentes de las noticias y sean menos sensacionalistas. Repito 2 cosas que ahora mismo no sé cuál es la importancia real de que Kim Jong-un haya fallecido o no haya fallecido. Y repito también que Corea del Norte es uno de los países menos transparentes del mundo. Puede estar muerto y lo están camuflando, puede estar vivo perfectamente y parece que lo están camuflando. Pero me temo que hemos llegado a una de las fuentes, iba a decir fiables, en este caso, o sea, no me refiero a fiables, sino que es una de las fuentes más cercanas y próximas a Corea del Norte, que es lo que dice Alejandro Cao en su cuenta de Twitter personal, diciendo: es falso. ¿Que está muerto o no está muerto? No lo sabemos. ¿Que está mintiendo? No sé. Luego, quizás si sale la noticia de que ha muerto, recriminaremos esto a Alejandro Cao y le llamaremos mentiroso. Mientras tanto,
Todas las noticias que dicen que Kim Jong-un está muerto deberían empezar avisando de que todos son rumores y de que ya se ha desmentido esto diciendo que él está vivo. Y si quieren seguir publicando rumores, pues allá ellos, porque todo lo que se publica de Corea del Norte es un caramelillo y es muy clickbait y todo el mundo clica porque ¿quién no quiere saber qué sucede en Corea del Norte? Hoja de certezas. Kim Jong-un ha muerto. Pues me temo que hay que tacharlo. No sabemos cuál es la certeza porque no estamos viendo a este señor. No han hecho un directo hoy mismo para saber cuál es la situación de salud suya. Pero hay que tacharlo y en la hoja de certezas hay que decir que Alejandro Cao dice que Kim Jong-un está bien y vivo. Solo nos faltan dos, muy interesantes además. Trump y médicos estadounidenses. Al igual que os he dicho antes que tenemos que estar leyendo mucho, muy a menudo, para ir aprendiendo de qué pata cojea cada medio de comunicación o cada líder político, creo que todo el mundo tenemos dos dedos de frente para dudar de absolutamente todo lo que dice Donald Trump. Simplemente por el hecho de que algo lo haya dicho Donald Trump, lo vamos a poner en duda. Donald Trump, 28 de abril, rueda de prensa, donde dice que evidentemente hay que ir abriendo los estados dentro de Estados Unidos y que hay que ir movilizando a la actividad económica, porque están muy cerca de hacer 5 millones de tests de coronavirus al día. Confident you can surpass 5 million tests per day? Is that... Oh, well, we're going to be there very soon. If you look at the numbers, it could be that we're getting very close. I mean, I don't have the exact numbers. We would have had them if you asked me the same question a little while ago because people with the statistics were there. We're going to be there very soon. We're really doing, I mean, I watched your report on NBC today, and it was an incorrect report because we're really doing a great job on testing. Unfortunately, the administration, the people that work our government, hasn't been given the kind of credit that it deserves. Last month it was about ventilators. Now we have so many that we're able to give them to Italy, France, Spain. Aquí Trump dice que están muy cerca de llegar a los 5 millones de tests al día, cuando si lo analizamos, lo mismo, se puede hacer research en internet para ir buscando qué páginas web son más fiables o qué páginas web tienen esta información. Yo os recomendaría dos, el CDC, que es el Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, y también Worldometer. Worldometer es una página web que va actualizando los datos a nivel mundial del coronavirus. Por ejemplo, Coronavirus Disease, en total 3.236.000, muertes 228.000, recovered 1 millón. Si bajamos aquí hay una tabla con países. Si nos metemos a los países, aquí podemos ir a la parte de la derecha que son cuántos test se están haciendo por cada millón. Es un porcentaje. Aquí nos van a salir dos datos importantes a tener en cuenta, que es que cuanto menor o más pequeño sea el país, es más fácil tener a todo el mundo testeado. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país que tiene 300 millones de habitantes, algo así, entonces que va a ser bastante más complicado. Vemos que los países que más test están haciendo por 1 millón de población son las Islas Faroe, Islandia, Emiratos Árabes Unidos, otras islas, Malta, Bahrein, Luxemburgo, San Marino, Gibraltar, Lituania, Chipre, Israel, Kuwait, Estonia, Portugal, la isla de Man, Bermuda, Dinamarca, Qatar, Italia, Noruega, Irlanda, Brunei, Suiza, Alemania, España, Austria, Nueva Zelanda, Rusia, Liechtenstein, Chequia, Australia, Andorra, Greenland, Hong Kong, Canadá, Bélgica, Belarus, Estados Unidos. Estados Unidos tiene un total de 1 millón de casos. Muertes totales 61.000, que ya son más muertes de las que hubo de estadounidenses en la guerra de Vietnam. En lo que llevamos de coronavirus en Estados Unidos, mes y medio, ha muerto más gente de lo que murieron el año pasado en la estación de la gripe. Recuperados 147.000, casos activos 800.000, calculad. Gente realmente crítica en Estados Unidos 18.000. ¿Cuántos tests se han hecho hasta ahora? Desde el inicio de esta crisis, Estados Unidos ha hecho 6.139.000, que esta información puede estar mal actualizada de las últimas pocas horas. En el periodo histórico de esta crisis, Estados Unidos ha hecho poco más de lo que ellos quieren, pretenden o dicen acercarse, que lo van a hacer todos los días. Así que no, señor Trump, usted es un mentiroso y esto no es cierto. Estados Unidos no está cerca de hacer 5 millones de test al día porque es un número altísimo. Nadie está haciendo 5 millones de test al día. Ahora miraremos cuántos test han hecho el resto de países. Pero aquí miramos cuántos test ha hecho Estados Unidos por millón de población y pone 18.000. Que no entra a valorar si 18.000 personas testeadas por cada millón es una cifra alta o baja. Pero cuando tienen más de 1 millón de casos activos, todavía 18.000 personas
críticas. Hay estados que ni siquiera se han cerrado, hay gente manifestándose en la calle. Quizá no son buenos datos como para decir que la economía es extremadamente importante y que la gente tiene que salir a la calle o a trabajar, porque aquí estamos hablando de muchísima gente que va a fallecer. Vamos a mirar los total tests para ver cuáles son los países que más tests han hecho. Estados Unidos 6 millones, Rusia 3,5, Alemania 2,5, Italia casi 2, España 1,5, Emiratos Árabes Unidos 1 millón, Turquía menos de 1 millón, etc. Sí que es verdad que Estados Unidos es el país que más test ha hecho, pero también hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene mucha población. Que da igual hacer 6 millones de test cuando solo has testeado a 18.000 personas por cada millón. Sobre todo cuando no tienes gente encerrada en casa. ¿Que Estados Unidos es una potencia económica increíblemente grande? Sí. ¿Que Estados Unidos seguramente saldrá bien como siempre sale bien? Seguramente. ¿Que en Estados Unidos va a morir mucha gente? Sí. ¿Que en Estados Unidos muchas familias van a perder a uno o varios miembros de la familia? También. Más o menos lo liamos y más o menos suponíamos que podíamos decir con Trump, pero en la hoja de certezas volvemos a corroborar que Trump no tiene ni idea de lo que está diciendo. No creerse la mitad. Último ejercicio práctico y con esto os doy el aprobado. Esta semana se ha movido mucho en redes sociales y en Estados Unidos ha sido súper polémico porque se ha visto, vamos, en todos los lados. Ha salido una rueda de prensa que han convocado 2 médicos, ellos pues, bien vestidos con el uniforme de los médicos, que eso sabemos que es súper importante para ganar veracidad. Han ido medios de comunicación a cubrir esta rueda de prensa que querían ofrecer 2 médicos. Es como si de repente yo llamo a los medios de comunicación porque quiero dar una rueda de prensa sobre redes sociales y sobre YouTube. ¿Por qué habrán ido los médicos? No lo sabemos. Vamos a ver el vídeo. ¿Qué dice el vídeo? Yo creo que si ponemos en YouTube el nombre del médico, que es Dan Erickson, esto. Hace una semana, 23 ABC News, 451.000 visitas en YouTube. 2 médicos de Bakersfield dicen que la data, la información, dice que ya no es necesaria la cuarentena. Vamos a verlo. Yeah, Jessica, the doctors say that they've compiled their own data of coronavirus cases here in Kern Los médicos dicen que ellos han obtenido su propia data. County and used their research from the cases Su research. here to cross-reference them with numbers across the nation and really across the globe. They say that that data shows that healthy people don't need to shelter in place anymore. And of course, that's going against what a lot of health experts have been telling us so far. I say, do we need to still shelter in place? Our answer is emphatically no. Do we need businesses to be shut down? Emphatically no. ¿Tenemos que mantenernos en cuarentena? Enfáticamente no. ¿Tenemos que tener nuestras tiendas cerradas? Enfáticamente no. Do we need to test them and get them back to work? Yes, we do. Doctors Dan Erickson and Artin Masihi, both co-owners of the 5 accelerated urgent care facilities in Kern County, say they have tested 5,213 patients within the county for the coronavirus. That makes up for over half of all testing done here. They say their data and research qualifies their statement. Is the flu less dangerous than COVID? Let's look at the death rates. No, it's not. They're similar in prevalence and in death rate. Ya está. ¿Es el coronavirus más grave que la gripe? No, evidentemente no. Quizás sí lo es. Porque en un mes ha muerto más gente de la que murió en la anterior estación de la gripe, que suele ser 5 o 6 meses. Si en un mes muere más gente que en los anteriores 6 meses que hubo gripe, quizás sí que es un poco más grave. Hubo polémica con este vídeo y hay gente que se basa en la opinión de estos 2 doctores, bueno, para labrarse una opinión y para argumentar que aquí también debería empezar ya el desconfinamiento y abrirse todas las tiendas. Además de salir en las noticias, ABC 23 subió en 2 vídeos la conferencia entera. Uno de los vídeos fue borrado por YouTube, todo el mundo dijo censura, censura, estáis escondiendo algo, polémica. Bueno, ABC 23 se puso en contacto con YouTube y YouTube dijo que evidentemente borró ese vídeo porque no respeta las normas de comunidad. We quickly remove flagged content that violate our community guidelines, including content that explicitly disputes the efficacy of local health authority recommended guidance on social distancing that may lead others to act against that guidance. YouTube avisa que ha hecho lo mismo que han hecho muchísimas redes sociales, que es quitar o borrar contenido que dice lo contrario a lo que recomiendan las autoridades de salud máximas y sobre todo el contenido que lleva la contraria a los mensajes de cuarentena. YouTube también dice que este vídeo se puede utilizar dentro de un reportaje del noticiario donde se da información extra sobre quiénes son, por qué lo dicen y en realidad cuál es la información real. Eso es lo primero. Cuando vemos que un vídeo ha sido borrado de YouTube, peligro.
Nos tiene que sacar aquí red flag, banderita roja. Quizá estos dos señores no son del todo fiables. En las certezas apuntamos, YouTube avisa de que este vídeo es peligroso. So we are saying that our response now that we know the facts, it's time to get back to work. The White House Coronavirus Task Force expert Dr. Anthony Fauci says otherwise, with national research showing COVID-19 cases to be over 10 times as lethal than the flu. Leemos que el Dr. Erickson es emergency physician, es médico de emergencias, y que quizá cuando estamos hablando de una epidemia, la persona más preparada para hablar sobre una epidemia y de lo que va a suceder en la calle si la gente se infecta no es un médico de emergencias, sino que puede ser más interesante preguntar a un epidemiólogo o epidemióloga. Pero ¿quiénes son estos dos señores? ¿Por qué dicen lo que dicen? Lo primero, si buscamos el nombre de estos dos doctores en internet, encontramos que hay una página web del Colegio Americano de Emergency Physicians, de médicos de emergencia, que no sabemos si es el colegio al que pertenece el doctor Daniel Erickson. También está involucrado el doctor Artin Masihi, pero bueno. Pero lo que sí que vemos es que, a fecha de abril 27, el Colegio Americano de Médicos de Emergencia y la Academia Americana de Medicina de Emergencia, ellos juntos y enfáticamente condenan las opiniones dichas por el doctor Daniel Erickson y el doctor Artin Masihi, avisando de que estos dos médicos son muy imprudentes y de que lo que dicen, lo que sale de la boca de estos dos médicos es lo que dicen estos dos individuos, que no refleja la opinión del Colegio Americano de Médicos de Emergencias. También dicen que no recomiendan hacer caso a ninguna de las cosas que han dicho tanto el doctor Erickson como el doctor Masihi. Así que directamente, certezas, YouTube avisa de que el contenido es peligroso, el Colegio Americano, el ACEP, dice que estos dos energúmenos son peligrosísimos y luego ya saltamos abajo donde hay información adicional. El colegio dice que los médicos de emergencia tienen muchas opiniones y muchas veces muy válidas sobre la pandemia del COVID-19, pero que evidentemente hay especialistas en inmunología, en enfermedades infecciosas y en epidemiología, como por ejemplo puede ser el doctor Anthony Fauci, que están más cualificados para hablar sobre este tema. La información de los doctores Erickson y Masihi se ha extrapolado de una población muy pequeña en el estado de California, resultando una conclusión engañosa, resultando ser falsa. La verdad es que el texto es larguísimo y súper interesante. Si os queréis meter en la página web de acep.org lo podréis leer. Más cosas. También el medio de comunicación ABC, que al principio dio voz a estos dos médicos, pero aunque luego ya les pillaron y lo pusieron en contexto avisando de que por favor no hagáis lo que estos dos energúmenos están diciendo, el propio, por ejemplo, ABC 10 News de San Diego, han hecho una entrevista a la doctora Jennifer Kasten, que es patologista con un máster en Infectious Disease Epidemiology, que no sé cómo se dice en castellano. Podéis buscar en internet a la doctora Jennifer Kasten. En Twitter no publica mucho, en su página oficial de Facebook sí que publica y además lo que escribe está muy bien y muy interesante. Y la propia doctora Jennifer Kasten dice que es un error de lógica. En una parte del vídeo, el pseudodoctor Erickson dice que ellos entienden de microbiología y que entienden que si te quedas mucho tiempo en casa estás poniendo en peligro tu sistema inmune. La doctora y la evidencia científica dicen que esto es totalmente mentira. Y con esto concluiríamos. ¿Que queréis salir a la calle? ¿Que hay que reactivar la economía? Pues no lo sé eso. Pero que si queréis opinar eso no lo podéis hacer con el vídeo de estos dos señores. Tenemos certezas, tenemos evidencias científicas. Con esto creo que hemos demostrado que más de la mitad de las noticias que vemos están inundadas de medias verdades, suposiciones, mentiras o incluso fallos y erratas que la gente ha cometido sin querer. Sea lo que sea, creo que es súper importante que todo el mundo empecemos a leer y a investigar todo. Seguid periodistas diferentes, seguid medios de comunicación, seguid organizaciones independientes que buscan la verdad y la transparencia detrás de cada noticia o de cada número que se publica. Pero es que o empezamos a hacer eso o nos vamos a ir creyendo casi todo lo que leemos y vemos. Tened cuidado, la cabeza siempre fría, paciencia, buscad información, investigad, ir a la fuente. Tenemos todo a un clic. No os quedéis con la primera opinión que dice un pseudoexperto que casualmente coincide con la opinión que tienes tú. No hagáis eso. A veces jode darse cuenta de que no tenemos la razón, pero es mejor darse cuenta antes, es mejor seguir investigando y es mejor terminar con la certeza que meter la pata en medio. Hay una cosa que a mí me parece muy importante y muy interesante, es el efecto de
David Dunning-Kruger, que es una escala que va calculando pues, el pensamiento que tiene la gente sobre controlar sobre un tema o no, que es que al principio cuando no sabemos nada nos damos cuenta de que no sabemos nada y esa escala está abajo. Cuando empezamos a leer un poquito y ya nos creemos que somos los dueños del mundo, que sabemos todo, que somos unos expertos y que cuanto más vas leyendo, más vas investigando y más cosas vas entendiendo, esa escala va bajando otra vez, dándote cuenta que en realidad no tienes ni puta idea y de que hay muchísima más información. Tened eso en cuenta. Dar opiniones está bien, hacer memes en Twitter está bien, pero vamos a tener un poco de cuidado con el resto, para que no nos la cuelen. Y ya está, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que se os haya hecho interesante o por lo menos no os hayáis quedado dormidos. Llevo 3 semanas trabajando en un futuro vídeo sobre toda esta situación que se va a llamar Reflexiones, 2 puntos, la sombra de la pandemia, porque no quiero analizar solo la pandemia, sino el resultado histórico que ha traído cada pandemia en cuanto a sociedad, política, democracia. Estoy analizando la peste negra, algo extremadamente importante. Hay poquitas evidencias científicas y las que hay pues son de gente de clase un poco media alta, que eran los únicos que podían dejar algo escrito y que perdurase para la historia, pero bueno, llevo muchísimos días con eso y todavía me queda, pero bueno, mientras tanto os dejo este vídeo, por favor compartidlo con todo el mundo para que la gente sepa defenderse de las fake news y de las mentiras que nos intentan meter todos los días en la cabeza. Me podéis seguir mientras tanto en redes sociales, en Twitter soy Julen Hernández, en Instagram soy Yulen y nos vemos al siguiente. Agur.